Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy estamos en la materia de finanzas corporativas. Vamos a ver todo lo que corresponde al análisis descriptivo para desarrollar todo lo que es indicadores estadísticos que me permitan generar o llevar adelante una decisión de inversión. Hemos trabajado con 20 empresas. Podemos trabajar con 5, con 10, con las que ustedes quieran, para hacer un análisis individual. Entonces vamos a hacer un análisis descriptivo con un activo para compararlo con otros activos y ver cuáles son las acciones con mayor potencialidad o cuáles son las acciones que le generan menor riesgo al inversionista. Vamos a compartir un poco acá. En este caso, fíjense, aquí tenemos las 20 empresas que hemos bajado nosotros. Tenemos 18, 20 lo vamos a poner un poco. Todo del mismo tamaño. Ahí tenemos, fíjense, las 20 empresas, precio de las acciones tenemos. Normalmente, cuando estamos trabajando con precio, decimos que estos datos son datos absolutos con los cuales no sería apropiado hacer comparaciones. Con datos absolutos no se puede hacer comparaciones, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos transformar estos datos absolutos, que son los precios, transformarlo en rentabilidad, que van a ser datos relativos con los cuales ya yo podría, de forma mucho más fácil, podría hacer comparaciones para determinar si esas empresas, como le digo, para responder estas preguntas de acá, ¿cuáles son las acciones dominantes? ¿Cuáles son las acciones más sensibles que se pueden dar? ¿Y cuál es el comportamiento precisamente que tienen las acciones con respecto al mercado? Entonces, un poco eso vamos, un segundito, acá lo vamos a trabajarlo. Esto de acá lo vamos a copiar. Entonces, estas son las 20, como les decía, estas son las 20 empresas con las cuales vamos a trabajar. Entonces, nosotros necesitamos analizar todos estos datos para ver de estas 20 empresas, cuáles son las empresas dominantes, quiere decir, cuáles son aquellas que me generan mayor rentabilidad. Y además, cuáles son las que me generan el menor riesgo posible. Entonces, vamos a usar varios indicadores para poder transformar esto en información y tomar decisiones. Entonces, el primer paso que vamos a hacer, vamos a copiar esto acá, lo vamos a mover a este lado de acá, para que nosotros podamos trabajar ya no con precios, sino con rentabilidad. Yo, por hacerlo un poco más corto el análisis, no voy a trabajar con las 20, luego ustedes van a trabajar con las 20. Yo voy a trabajar con solo las primeros 5 empresas para mostrarles cómo se realiza. Ah, perdón, antes de continuar con esto, aquí lo vamos a poner rentabilidad de acción. Entonces, antes de esto, quiero que, fíjense, nosotros estamos trabajando, voy a medir, estamos trabajando con 2.856 datos. Eso quiero que por favor ustedes también verifiquen porque están trabajando con la misma cantidad o con la misma periodo de fecha desde el 4 de enero al 7 de mayo. Fíjense, al 7 de mayo estamos trabajando. Entonces, a ustedes tiene que darle exactamente la misma cantidad. 2.856 datos. O lo que podemos hacer es que nosotros veamos acá
número de datos, sacar estos indicadores. Vamos a usar la función contará y contamos cuántos datos tenemos con los cuales estamos trabajando. Me dice 2.856 datos son los con los cuales estamos trabajando. Segundo, ¿cuál es el precio máximo que ha alcanzado esta empresa? ¿Cuál es el precio mínimo que ha tenido esta empresa? ¿Y cuál es el precio promedio que ha tenido esta empresa? Entonces, nosotros podemos sacar, por ejemplo, usando la función max para determinar el precio máximo. Pues, puedo hacer con cualquiera, por ejemplo, lo voy a hacer con la empresa 1. El precio máximo que ha alcanzado esta empresa de acá, fíjense, la empresa 1 es de $233. ¿Cuál es el precio mínimo? También vamos a usar min. El precio mínimo que ha tenido esta empresa es de $54. Y el precio promedio, vamos a usar el promedio. Esto con la idea de tener algunos indicadores, algunos métodos, perdón, alguna información para tomar decisión. Fíjese que el precio medio promedio es de $127. ¿Cuál es la idea de esto de aquí? Por ejemplo, yo podría determinar el rango de volatilidad que tiene esta acción. Entonces sería igual menos el precio mínimo. Fíjense, esto es importante. Tiene un rango de volatilidad de $178. Quiere decir que esta empresa se mueve con un rango de $178 desde el precio más alto que ha tenido esta empresa y el precio más bajo que ha tenido. ¿Qué me muestra esto otro? Que tiene una alta volatilidad. ¿Qué genera esto? Genera riesgo. Pero ese riesgo también se puede expresar o se puede traspasar a rentabilidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que este sea el precio de compra y este sea el precio de venta. ¿Cuánto nosotros obtendríamos si nosotros detectáramos esa tendencia? ¿Cuánto sería mi utilidad si yo hiciera eso? Precio de venta va a ser igual, precio de venta, lo vendí menos al precio que lo compré. Yo tendría $178 de utilidad. Fíjense, aparte que me genera una alta volatilidad que se refleja en el riesgo, me generaría también una alta utilidad. Suponiendo una rentabilidad, vamos a ver, vamos a calcular una rentabilidad de vamos a ver acá, de 300, miren esa rentabilidad. Su máxima rentabilidad que podría tener esta empresa es esta de aquí, de $325 de rentabilidad. No sabemos en qué periodo, o por lo menos en todo este periodo que hemos medido de 10 años. Entonces, más o menos estos datos me reflejan alguna información o me permiten generar alguna información. Fíjese, con todo esto 2.856 datos, yo puedo tener esta información que posiblemente en ese periodo se hubiera alcanzado. Si nosotros hubiéramos detectado la tendencia, hubiéramos alcanzado una rentabilidad de 325%, 326% aproximadamente. Esto a grandes rasgos, pero como le digo, nosotros no podemos trabajar con estos datos para hacer comparaciones. Entonces, lo transformamos y vamos a detectar la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad?
La rentabilidad normalmente proviene de tres puntos cuando estamos hablando de activos financieros. Primero, de los derechos preferentes, que solo se da en el mercado primario cuando se emite por primera vez el activo financiero. Segundo, los dividendos, cuando las empresas tienen utilidades y distribuyen dividendos, ya sean semestral o anualizado. Y tercero, a través de la diferencia del precio de venta y el precio de compra, que nosotros lo conocemos como el plusvalor o la plusvalía que genera entre la diferencia de estos precios. Entonces, eso sería la rentabilidad. Entonces, fíjense que nosotros podemos ver, acá le voy a mostrar, la rentabilidad, fíjense, estaría expresada de esta forma. La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra menos podría ser más un flujo adicional que proviene de los dividendos y proviene de los derechos preferentes, que normalmente para este análisis nosotros lo consideramos en cero, ese adicional sería cero. Entonces, directamente nosotros podríamos usar esta fórmula de acá para obtener, fíjense esta fórmula de acá, para obtener cuál sería el precio, pero cuál sería la rentabilidad solo en base al plusvalor o a la plusvalía o la diferencia de precio de venta entre precio de compra. Entonces hay dos formas de que nosotros podamos calcular, aquí lo vamos a sacar, que podamos calcular la rentabilidad. Si nosotros estamos trabajando con variables continuas, nosotros podríamos usar este indicador de acá. La rentabilidad no es más que igual, al logaritmo natural del precio de venta menos el precio de compra, o el precio futuro dividido entre el precio presente, o el precio presente dividido entre el precio pasado. Entonces, si estamos trabajando con variables continuas, que en realidad, cuando nosotros lo vemos esto de acá, podríamos decir que estamos trabajando con variables continuas. Segundo, si no estamos trabajando con variables continuas, estamos trabajando con variables discretas, nosotros podríamos usar esta fórmula de acá, donde dice el precio de venta es menor que el precio de compra, pero menos el precio de compra dividido entre el precio de venta. Entonces esto quedaría así, el precio de venta dividido entre el precio de compra menos 1, para poder calcular la rentabilidad, ya sea diaria, ya sea semanal, mensual o anual, dependiendo de qué tipo de datos nosotros vamos a usar. Si nosotros vemos aquí, ¿qué tipo de datos estamos usando? Estamos usando precios diarios. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra rentabilidad? Va a ser una rentabilidad diaria. Entonces, para que tengamos en cuenta. Entonces, avancemos. Vamos a usar esta fórmula de aquí. Entonces, veamos acá. Esta es la fórmula que vamos a usar para calcular ¿qué? Nuestra rentabilidad diaria. Eso es lo que vamos a usar. Nuestra rentabilidad diaria. Esa es la fórmula. Entonces aquí lo vamos a ir poniendo. Entonces apliquemos esa fórmula. Fíjense. Nosotros necesitamos, dice, precio presente dividido entre precio pasado. Entonces, si nosotros queremos calcular aquí cuál es la rentabilidad que tendría el día 5 de enero con respecto al 4 de enero del 2020. Nosotros podemos empezar de aquí, pero por estrategia empezamos de acá. Aquí podemos hacer, fíjense. Podríamos empezar de ahí o podemos empezar poniéndolo acá. No habría ningún problema. Fíjense. El precio de 5 de enero, nos vamos a los precios. Precio del 5 de enero, fíjense. Dividido, perdón.
logaritmo natural del precio del 5 de enero dividido entre el 4 de enero. Ahí me está saliendo la rentabilidad diaria. Fíjense aquí, me dice que su rentabilidad es negativa, ha habido una pérdida. Entonces, yo quiero sacar para todas las acciones. Fíjense aquí, 4 de las 5 acciones tuvieron caída de un precio de un día a otro, mientras que la empresa 5 tuvo una subida. No siempre se da así. Entonces, vamos a ver. Veamos. Estamos calculando la rentabilidad diaria de cada una de las acciones. Bien, entonces, fíjense que aquí con cuánta información nos estamos quedando. Nos estamos quedando con, según digo, con cuántos datos. Fíjense que aquí no hay datos. ¿Por qué? Porque para medir la rentabilidad yo tengo que medirlo de un periodo a otro. Entonces yo digo, ¿cuál es la rentabilidad que yo tengo en el 5 de enero del 2010 con respecto a el 4 de enero del 2010? Entonces debe ser de un periodo a otro. Entonces no puede haber rentabilidad aquí. En algunas ocasiones, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Más bien decimos que esta rentabilidad inicia acá. Tendríamos que dejar el hueco ahí abajo. Entonces fíjense. Tendríamos que dejar el hueco ahí abajo. Licenciado, una ¿Sí? preguntita. Según la fórmula dice ahí el precio presente dividido, claro, el logaritmo natural y el -1 o no se lo pone. No, no. Fíjense qué me está diciendo aquí. El precio del tiempo T, quiere decir de presente, y el precio del tiempo T -1, pasado, me está diciendo. Este subíndice que tiene acá me dice es pasado por ejemplo, si en el precio yo digo mire, si yo me pongo en el precio 5, es este de aquí el precio 5, el de arriba. Lo vamos, aquí lo vamos a ver. ¿Quién que preguntó eso para que no quede duda? El precio, de aquí, PT representa el precio 5 más 1. Entonces aquí lo vamos a poner. Estamos iniciando. Representa el precio del, de aquí. Nos vamos a ir acá. Representa el precio de aquí. De aquí. Pero si yo digo el precio de abajo, el precio de compra, quiere decir el precio anterior, por eso lleva T, el tiempo T, -1, quiere decir menos un periodo. ¿Cuál es el periodo de acá? El 4. El precio del tiempo 4. ¿Se dan cuenta? El precio del tiempo 5 dividido entre el precio del tiempo 4. Por eso dice -1, quiere decir antes de este, el precio antes de este. Si nosotros lo queremos volcar desde el punto de vista del precio de compra, el precio de venta, este sería el precio de venta y el de abajo sería el precio de compra, el T-1. Quiere decir, del tiempo T menos un periodo. Si yo estoy calculando a un mes, menos un mes. Si estoy calculando a un día, menos un día. Si estoy calculando a un año, menos un año. Quiere decir, de cuándo inició y cuándo está terminando. ¿Listo? Entonces, fíjense la otra fórmula que decía. En sí, si no aplico logaritmo natural, yo tengo que decir el precio de venta menos el precio de compra, perdón, dividido entre el precio de compra, menos 1. Ahí sí. Aquí sí, mire, está clarísimo acá. Menos 1. Acá. Menos 1. Precio de venta dividido entre el precio de compra dividido entre el precio de compra menos 1.
Ahí sí, porque no está aplicando el logaritmo natural. Entonces, ¿qué haríamos acá? Este lo aplicamos y conseguimos nuestra rentabilidad. Si quieren, para que quede más claro, lo vamos a poner con porcentaje esto. Ahí tenemos, esa es su rentabilidad. ¿Qué más necesitamos calcular? Por ejemplo, ya tenemos la rentabilidad diaria, se calcula con esa fórmula ahí. Entonces, con eso ya nosotros podríamos trabajar en el desarrollo o análisis de cada una de estas series de tiempo. Fíjense que yo tengo aquí 5 series de tiempo, 5 series de tiempo de 5 empresas. Entonces yo tengo que trabajar con estas series de tiempo que tengo acá. Como le decía, puede ser que yo en un momento esto no lo calculé y puedo usarlo desde acá, desde arriba. Fíjense que también lo puedo hacer. Dependiendo que ustedes no se confundan. Desde aquí lo puedo hacer. El precio, perdón, logaritmo natural del precio 5 dividido entre el precio 4. Lo tiro hacia abajo. Me va a generar un error al final, fíjense. Me va a generar un error. Entonces este error, ¿por qué me genera el error? Porque no hay datos aquí del 8 de mayo. Por eso me genera ese error. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo anulamos ahí. No le ponemos 0 porque el 0 es un valor. Lo anulamos nada más que quede vacío eso. Fíjense que puedo dejarlo arriba el vacío, puedo dejarlo aquí abajo el vacío. Entonces, si ya tenemos estos datos, ya yo tendría mis datos variables, que es la rentabilidad en este caso. Ya encontré la rentabilidad. Entonces, yo me gustaría analizar a estas 5 empresas para ver si esas empresas realmente son potenciales para invertir, cuáles son las que tienen mejor probabilidad de rendimiento o cuáles son las que tienen menor riesgo. Según la teoría financiera, establece que los inversionistas son adversos al riesgo. Por lo tanto, van a elegir aquellas empresas que por un punto de rendimiento le genere el menor riesgo posible. Por un punto de rendimiento le genere el menor riesgo posible. Entonces, para eso necesitamos calcular sus riesgos. Entonces, segundo, ¿qué necesitaríamos aquí? Vamos a traer esto de acá. No sé si lo tengo, no lo tengo, lo voy a traer de aquí. Este cuadro de evaluación necesitaríamos trabajarlo. Acá lo vamos a pasar. Necesitaríamos trabajarlo aquí. Este cuadro de evaluación. Las 5 empresas. En este 4 hay A4, el mercado, las 5 empresas y el mercado. Creo que no le pedí a ustedes que bajen indicadores del mercado, ¿no? Sí. No le Creo que dicen. no. Solamente le pedí de la empresa. Ya me van a bajar el indicador del mercado de la bolsa de valores. ¿De dónde lo bajo? Dame un segundo, ¿de dónde lo bajo? Lo voy a bajar de acá. Vamos a buscar. Le dicen una consulta. Yo intenté Sí, bajar el mercado y no pude, no me salía la opción de descargar. ya, ahorita yo lo estoy bajando. Lo estoy bajando aquí. Vamos a trabajar con buscar la empresa.
el Dow Jones. Ya, 30,000 tenemos con el Dow Jones J Index. JD. Con el Dow Jones Average vamos a trabajar. Bien, fíjense que acá me sale que este actualmente tiene 34,000, un crecimiento de 188 puntos. Vamos a bajarlo. Datos históricos. Lo vamos a poner desde $2010 a el día. Diario, aplicar. Ujú. Si tiene un problema para bajar. A ver si otra acción tiene lo mismo. Sí, no tiene por alguna razón, en este momento no tiene para bajar. Vamos a usar con otro. Para futuro. Quit 60. Average. Por alguna razón no aplica para bajar. Bien, lo vamos, por ahora lo voy a verificar si puedo bajar o puede bajarse a través de la Yahoo Finance, porque en español, bueno, no había problema, yo había bajado antes, pero hoy no me da la opción de descargar. Lo voy a ver sino para usar otro indicador. ¿Cuál es la idea? Que yo pueda estas acciones que tengo acá, las pueda comparar con el mercado. Entonces aquí vamos a poner el mercado y luego vamos a tener ese dato. Lo pueda comparar para ver si estas acciones que estoy analizando están mejor que el mercado. ¿Ya? Entonces, estos indicadores de acá por el momento vamos a poner las 5 empresas más las 5 empresas más el indicador del mercado para ver cómo está funcionando ese mercado. Entonces, ¿qué voy a necesitar para la próxima clase? Que ustedes puedan tener toda la parte teórica de cada uno de estos indicadores, cómo se calcula. Yo de todas maneras le voy a ir explicando
pero ya yo necesito que ustedes puedan tener ya una lectura, una comprensión de todos estos indicadores. Ojo, en estadística todos estos indicadores ustedes ya los han llevado, no van a tener problemas. Lo que yo voy a hacer acá es un poco esos indicadores que ustedes han llevado ahí, los vamos a usar para que me genere información y yo pueda tomar la decisión de invertir en aquella empresa o aquella acción que me genere el mejor resultado del punto de vista financiero. ¿Qué quiere decir? O me disminuye el riesgo o me aumenta la rentabilidad, una de dos. Entonces yo tengo que ver, según tal riesgo yo elegiría tal empresa. Quiero obtener rentabilidad, ¿cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto? ¿Cuál es mi perfil de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir? Entonces, esto lo vamos a trabajar la próxima clase cuando bajemos el dato del mercado, que en este caso no lo tenemos y al menos la plataforma no me genera la posibilidad de bajarlos. Entonces, licenciado, ¿sería realizarlo hasta rentabilidad diaria nada más? Sí, hasta rentabilidad diaria, ahí lo vamos a dejar.